¿Qué tal? Qué gusto verlos una vez más. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo o no, pero la experiencia, experimentar algo, va más allá de cómo lo describimos, ¿sí? Y así nos pasa con Dios. Cualquier imagen de Dios no nos va a alcanzar. Cualquier imagen de Dios no puede describir quién es Él. Cualquier imagen de Dios realmente no es suficiente, no alcanzará. Y de eso te voy a hablar el día de hoy, ¿sí? Estamos en la segunda parte de una serie que hemos llamado La Lista Fundamental. Te recomiendo que veas la primera parte en YouTube y que puedas escribir esa lista en una nota que tengas en tu celular, en tu iPad o simplemente en una libreta, ¿sí? Y tiene que ver con cómo recuperar los esenciales de nuestra fe. Eso es súper importante, lo más importante. No podemos vivir sin creer, ¿sí? Sin tener valores, sin tener una filosofía, ¿sí? Porque realmente nos comportamos según lo que creemos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿en qué creer? Hay muchas propuestas el día de hoy, entonces, ¿en qué vamos a creer? Y nosotros como iglesia existimos para que las personas puedan creer en Jesucristo, seguir a Jesucristo. Creer en Jesús, déjame decirte, es diferente a otras creencias, a otras religiones. Es como una casa, ¿te acuerdas? La semana pasada tiene muchas salas, hay muchas expresiones diferentes. El problema se presenta cuando se declara una de esas expresiones como fundamentales, o sea, esta es la verdad y si no crees en esto, entonces pues no eres realmente un cristiano. Y el gran problema con esto es que lo no fundamental termina convirtiéndose en un obstáculo para la fe de una persona, ¿sí? Yo quiero seguir a Jesús, pero hay ciertas cosas que nada que ver en esa expresión de fe y entonces yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero pues realmente tiene sentido, pero esto otro no, y nada que ver, ¿no? Es algo así como cada vez que voy a esa iglesia me siento profundamente culpable, señalado, acusado, condenado. Por lo que escucho, es que sabes que Alfonso, cada vez que voy hablan raro, se visten raro, hacen cosas raras, y quizá esa ha sido tu experiencia y por eso te alejaste de la fe, te alejaste de Dios. Y si así es la iglesia, dices tú, así debe ser Dios, ¿no? Entonces, como dijimos la vez pasada, botaste al agua sucia, el agua sucia, perdón, pero con el niño adentro, ¿sí? O sea, te alejaste de esas cosas que para ti eran dañinas, nada que ver, que no tenían sentido, que no eran fundamentales, pero al mismo tiempo también te alejaste de la fe en Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo fundamental, lo esencial, lo que debo creer para ser un seguidor de Jesús? Y si tú no eres un seguidor de Jesús, esto te va a ayudar a considerar serlo, te lo aseguro, o no, simple y sencillamente no. Y es importante entonces por lo siguiente, ¿sí? Porque cuando lo cultural y lo periférico es considerado esencial en el cristianismo, finalmente se vuelve insostenible, ¿sí? Invivible, ¿no? Y ya no resulta para nosotros. Entonces, ¿cuál es la lista fundamental, ¿sí? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué no es periférico? Y la semana pasada vimos la primer verdad, ¿sí? Acerca de eso, tú lo puedes checar en nuestro canal de YouTube, pero hoy vamos a ver la segunda verdad y vamos a iniciar con una conversación que Jesús tiene con sus apóstoles antes de que lo arresten, que lo crucifiquen. Él está celebrando la Pascua, una fiesta judía. Jesús tenía más o menos ya 3 años con ellos, conviviendo, viajando, acampando. Y esta noche entonces Él les habla de muchas cosas. Iban a pasar, pasaría algo difícil, complejo de entender, y les explica por qué pasaría también, ¿no? Y entonces Jesús veía que ellos estaban medio confundidos, ¿no? Entonces, la razón por la cual Jesús compartió tanto tiempo con ellos, haciendo lo que hicieron, ¿por qué nos llevaste a tantos lugares, Jesús? ¿Sí? ¿Por qué los milagros? ¿Por qué escuchamos una y otra vez el mismo sermón? Entonces, las interacciones son diferentes,
diferente tipo de personas. Entonces ellos estaban pensando de alguna manera ahí en Jerusalén que Jesús se revelaría como el Mesías, con una túnica especial, entraría vestido con una corona, un nuevo reino, libertad del yugo de los romanos. Esa era su expectativa debido a la comprensión que ellos tenían de Dios, ¿sí? Entonces Jesús decía cosas que no checaban, que no encajaban con esa comprensión y de alguna manera les ayuda a entender el propósito por el cual vivió con ellos. Por eso les estaba diciendo esas cosas, ¿no? Ahora, algunos seguidores de Jesús, algunos cristianos también han perdido de vista ese propósito. ¿Por qué hemos caído en el error de lo que está registrado en los evangelios, sí? Porque de alguna manera, pues solo son historias bíblicas. Eso pensamos. No, es que es una historia bíblica nada más. Pero mira bien esto, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, no son historias bíblicas sobre Jesús. Es el relato de algo que sucedió en ese mundo, en ese momento, ¿sí? Y que no tiene precedentes. Ningún otro relato bíblico, escúchame bien, lo encontramos descrito por 4 personas diferentes. Así que volvamos a Jesús, a ese momento que Él viene conversando con sus discípulos de lo que va a suceder, difícil de entender. Estaban en esa habitación celebrando la Pascua. Les dice cosas que los saca de onda totalmente porque no encajaban con el marco de referencia que ellos tenían de Jesús, del Mesías. Entonces vamos a un momento de la conversación que lo sacó totalmente de onda. Dice Juan, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Dices, ok, o sea, confiar en ti igual como confiamos en Dios y confíen en mí. Están preocupados, ¿qué irá a pasar? La economía va a estar complicada. Y imagínate que yo les digo, me aparezco con ustedes, hay incertidumbre en el país y les digo, no se angustien. Confíen en Dios, pero confíen también en mí. Todo va a estar bien. Yo creo que ustedes se irían inmediatamente. ¿Qué se cree Alfonso? ¿Sí? Así que Jesús se estaba equiparando con Dios. Tiene suposiciones acerca de Dios. Imagina en esa habitación, está en el piso, poca luz, un olor a la comida. Ahí está el hombre con barba, con una túnica, y les dice: si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y yo desde ese momento, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. O sea, imagínate, te está viendo Jesús, te está diciendo: en la medida en que me conozcas a mí, conocerás a Dios. Ahora, cuando entendemos lo que implica esta declaración, cuando lo llevamos realmente de nuestra mente a nuestro corazón, es algo que redefine totalmente nuestra forma de ver a Dios. ¿Sabes por alguna razón las personas hacen esto? Aquí está Dios y aquí está Jesús. Es Dios y Jesús de otro lado, ¿sí? Incluso es como si prefirieran a uno. Yo prefiero a Dios, yo prefiero a Jesús. ¿Con cuál te sientes más cómodo, sí? Entonces, ellos escuchan esto. Si me han visto a mí, ya vieron a Dios. Y entonces ellos contestan, como era de esperarse. Por eso me encanta la Biblia, la verdad, porque ellos no dijeron: claro, Señor, te creemos, te conocemos. No, para nada. Ellos contestaron lo siguiente: ¿qué? O sea, no entendemos realmente. Dice, Felipe dijo lo que todos estaban pensando. Felipe lo mencionó y le dice de una manera muy respetuosa: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. En otras palabras, ¿sabes qué, Señor? No quiero discutir, es que estamos confundidos realmente. Queremos saber cómo es el Padre. Con eso estamos contentos, con eso nos basta, ¿sí? Porque tenemos la Torá, tenemos los profetas, eso nos ayuda, pero no lo tenemos totalmente claro. Y luego Jesús les contesta: pero Felipe, tanto tiempo llevo yo entre ustedes y todavía no me conoces. A ver, Felipe, ¿qué crees que he estado haciendo estos últimos 3 años con ustedes? ¿Por qué crees que hice cada cosa que hice? Entonces Jesús lo repite otra vez: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Entonces Jesús quiere realmente que lo tengan bien claro, ¿sí? Que no vayan a decir: hey, ¿escuchamos bien? Luego continúa
Y sigue enfatizando, me encanta lo que dice. Dice, las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. A ver, ¿ustedes creen que lo que yo dije fueron cosas mías, que yo lo inventé? Para nada, no es así. Eso viene de mi Padre, ¿sí? Cuando yo les hablé, ustedes estaban escuchando a Dios. Así que si han visto cómo me comporto, han visto cómo se comporta Dios. La razón por la que he venido a este mundo es para que ustedes sepan cómo es Dios. Yo soy Dios, dice Jesús. Así que cada vez que yo pienso en esto, esto es algo que me deja así totalmente impactado, ¿sí? Dios vivió en este planeta Tierra. Jesús les dijo, ¿quieren saber cómo es Dios? ¿Qué le gusta a Dios? ¿Quieren saber lo que Dios tiene que decir? ¿Quieren saber cómo respondería Dios en determinada situación? Véanme a mí, dice Jesús. Escúchenme a mí. Entonces, si vas a ser un seguidor de Jesús, esto es fundamental, esencial, no es periférico. Los evangelios no son historias bíblicas sobre Jesús, ¿no? Lo que sucedió realmente. Por eso tenemos 4 evangelios. ¿Sabes qué hacen los evangelios? Los evangelios documentan la explicación de Jesús sobre cómo es Dios. Por esa razón, Pablo escribió en Colosenses capítulo 2, verso 17, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Pablo, al ser un fariseo, conocía muy bien la ley, las tradiciones judías. Se refiere a eso como una sombra. Una sombra no muestra tan claro como lo que proyecta esa sombra, ¿sí? Como la realidad, como la experiencia real. Luego dice, la realidad se halla, dice, en Cristo. Híjole, todo lo demás, la ley, profetas, todas esas cosas habían sido una sombra, pero ahora realmente la realidad está en Cristo. Permíteme decirlo de una forma diferente. Jesús no vino a dar la mayor explicación sobre quién es Dios. No, no, para nada. Jesús es la mejor, la única explicación sobre quién es Dios. Así que la experiencia que muchas personas han tenido, pues con sus padres, de alguna manera impacta la forma en cómo se relacionan con una figura de autoridad, ¿sí? Y realmente al Dios ser una figura de autoridad, entonces hay personas a quien se les hace difícil relacionarse con Dios. Y esta es una de las cosas por las que es tan importante ver a Jesús. Cuando Jesús llora por la muerte de un amigo, es Dios llorando. Es Dios mostrando que es un Dios compasivo. Dios tiene compasión de ti, de tus necesidades, de las situaciones por las cuales tú pasas, de ti. Cuando Jesús le dice a los niños, vengan a mí, acérquense, es Dios diciendo, dejen que esas personas que ustedes consideran que no son importantes se acerquen a mí, por favor, ¿sí? Porque todos son importantes para mí, todos cuentan para Dios. Dios ama a todas las personas, ¿sí? Cuando Jesús se enfrenta a personas que querían apedrear a una mujer porque había sido descubierta en un pecado, es Dios defendiendo a esa pecadora, diciéndote, sabes, por mucho que hayas pecado, yo te defiendo. Yo te perdono, yo quiero una relación personal contigo. Cuando Jesús le dice al peor de los pecadores, sígueme, tú sabes, Mateo, Zaqueo, y luego va a una fiesta que se hace en la casa de ese pecador con muchos pecadores más. Es Dios parado frente a frente, cara a cara, con alguien que no merece realmente eso, pero lo hace.
invitando a esa persona que sea parte de su equipo, que sea parte de su reino, que sea parte de la transformación de este mundo. Es Dios conviviendo con pecadores. Esto es realmente extraordinario, increíble, ¿sí? Entonces, lo segundo, la segunda verdad de nuestra lista fundamental es: Jesús vino a ilustrar y a demostrar cómo es Dios. Extraordinario, ¿sí o no? La primera, pues, fue que Jesús es el Hijo de Dios y es el Rey de todas las naciones. Así que ante esto, tú y yo deberíamos hacernos una pregunta. Tu forma de ver a Dios, al Padre Celestial, ¿se alinea con la forma de ver a Jesús, el Hijo de Dios? Si tú dices, no sabremos cómo es el Padre si no nos tomamos el tiempo para descubrir cómo es el Hijo. Porque descubriendo cómo es el Hijo, entonces sabremos cómo es el Padre. Qué bueno que estuviste con nosotros el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.